Hoy nos corresponde el tema 12, entonces muy buenos días. Vamos a estar por favor muy atentos a la explicación. Cualquier duda, cualquier inquietud, quedo atenta, ¿listo? Muy pendiente por favor al video tutorial que le voy a mostrar en este momento, ¿listo? Este video institucional del Colegio Cristiano de Colombia, hoy recordaremos que son palabras compuestas. Este tema va para el grado octavo y es el tema 12, entonces muy atentos. Recuerden que este tema básicamente pues, es un refuerzo de las palabras que siempre utilizamos al momento de ir en coherencia. Entonces primero vamos a observar la explicación de las diapositivas. Son muy importantes tenerlas presente porque ahí vamos a mencionar cómo se deben tildar, ¿listo? Entonces luego de esto vemos un video donde ya podamos reforzar los adjetivos, los sustantivos, entonces muy atentos. Listo, entonces el concepto se dice que una palabra compuesta es aquella que consiste en dos raíces o dos letsemas, ¿cierto? Estos letsemas son las palabras que se unen, ¿cierto? O que varían según la escritura. Ejemplo, cubre más cama, ¿cierto? Esas son dos palabras muy diferentes, pero al unirlas se forma una palabra compuesta. Para saber cuándo debemos tildarlas, empezamos. Entonces, en el primer caso, dice que el primer elemento no debe llevar acento ortográfico, aunque en su forma simple sí lo tenga, ¿cierto? Eso es muy importante. También dice que el segundo elemento sí puede siempre mantener su acento. Esto según pues la tildación, si es palabra grave, palabra grave, aguda, esdrújula, ¿listo? Eso también lo debemos tener muy presente. Entonces recordemos, en el primer elemento no necesariamente debe llevar la tilde, ¿listo? Entonces vamos a observar el ejemplo. Acá recordemos que estas dos que observamos a este lado son palabras simples. Cada una tiene un significado muy diferente, se pueden escribir solas y no pasa nada, ¿cierto? Pero al unirlas, mire, vemos que acá tiene tilde, décimo también tiene tilde. Entonces, según la opción, dice que no necesariamente, y siempre que se tilde acá la primera, debemos ubicarla en la palabra compuesta. Entonces ahí vemos el primer ejemplo, tragicomedia. Ahí ya cambia el sentido de la palabra, ¿cierto? Aquí, décimo séptimo. Acá en el segundo ejemplo que nos mencionan, nos decían que si la segunda palabra simple sí tiene tilde, no necesariamente tiene que variar, se debe dejar, ahí lo observamos. Décimo séptimo, ¿cierto? Es necesario dejar para que la fuerte esté acá, la profe, perdón, la tilde está acá, entonces es muy importante conocerla, ¿cierto? En la primera no es necesaria, en la segunda sí. En el segundo caso, dice, si los elementos van unidos por un guión, cada uno de ellos pueden conservar su acento ortográfico, si no lo lleva de una forma simple. Entonces vamos a observar el ejemplo. Entonces, teórico más práctico. Ahí vemos que las dos palabras simples tienen tilde, ¿cierto? Y nos dicen que si nosotros las vamos a separar así de esta forma, por un guión, cada una debe llevar su tilde. ¿Listo? Esto es importante. Pero entonces en este segundo caso, se ve una palabra compuesta, pero no está unida, ¿cierto? Teórico práctico. Simplemente se escucha unida al momento de pronunciarla, pero ahí siguen siendo dos simples. Entonces, pues este segundo caso no es tan valedero tan válido para las palabras compuestas. ¿Listo? Entonces seguimos con el tercer caso. Los verbos con pronombres clíticos, ¿cierto? Dice que este es clítico, es de acuerdo a las normas básicas de la acentuación. Entonces vamos a ver el ejemplo. Entrega, se, lo. Eso ahí ya vemos que no es una palabra, ¿cierto? Ahí ya no, ahí para que suene así toda desunida, ya serían tres palabras simples que forman una. Entonces también debe tener tilde para que este entre suene más fuerte y le dé pues un sonido más ameno a la palabra. En el cuarto caso, dice que son todos los adverbios que terminan en mente.
Entonces, está cortésmente, ¿cierto? Todo lo que termine en mente debe estar ahí situado según los adverbios, ¿listo? Según la acentuación también. Y debe tener la tilde donde corresponde. ¿Listo, chicos? Todo lo que tiene mente, cuando se realiza una palabra compuesta, debe ubicársele la tilde. ¿Listo? Entonces ahorita vienen unos ejercicios. Estos ejercicios los vamos a realizar en nuestra guía de trabajo. Pero antes de ello, entonces por favor, vamos a estar muy atentos al video que les voy a mostrar ahorita. ¿Listo, chicos? Por favor, muy atentos a la explicación. Yo sé que este tema pues ya es conocido, pero igual debemos aprender a tildar de forma correcta y pues a generar palabras nuevas en nuestra manera de escribir y redactar algunos textos. ¿Listo? Entonces, muy atentos. Hola chicos, seguimos con los vídeos sobre las palabras. En el vídeo de hoy os explicaré qué son las palabras compuestas y os pondré varios ejemplos de ellas para que las podáis entender mejor. Bien, las palabras compuestas son unas palabras que están formadas por dos palabras simples, por eso se llaman compuestas, porque están compuestas de dos palabras simples. Por ejemplo, si yo digo abre latas, abrelatas es una palabra que, si os fijáis, se puede descomponer en dos palabras más sencillas, más simples. Abre y latas. Abre vendría del verbo abrir, se modifica al poner, o sea, al unirlo con latas, y latas pues es un sustantivo, es un nombre. Otro ejemplo, por ejemplo, baloncesto. Baloncesto, si os fijáis, aunque para nosotros es una palabra, la podemos descomponer en dos más sencillas. Balón por un lado y cesto por otro. Estas palabras compuestas se escribirán juntas como si fueran una sola palabra, pero nos tenemos que fijar, nos tenemos que dar cuenta que están formadas por dos palabras simples. Estas palabras compuestas pueden formarse con muchos tipos de palabras, o sea, pueden formarse con dos sustantivos, con dos verbos, con un sustantivo y un adjetivo, diferentes tipos de palabras. Pero yo aquí en la pizarra os he puesto las más comunes, ¿no? Los tipos de palabras que nos podemos encontrar más comúnmente cuando nos encontramos palabras compuestas. Por ejemplo, ¿qué nos podemos encontrar? Nombre más nombre. Cuando digo nombre me refiero a sustantivo, también. Dos sustantivos que juntos forman una palabra compuesta. Ejemplos, coliflor. Coliflor está formada por la palabra col por un lado y por la palabra flor por el otro. Y si os fijáis, además hay una i en medio, porque sería como decir col y flor, ¿no? La i es la conjunción que une estas dos palabras, pero se junta todo y forma una sola palabra. Después, hojalata, pues lo mismo. Hoja por un lado y lata por el otro. Ya tenemos nombre más nombre o sustantivo más sustantivo. Hay muchos más ejemplos. Otra opción que nos podemos encontrar a la hora de formar palabras compuestas, un nombre más un adjetivo, o un sustantivo más un adjetivo. Ejemplos, mediodía. Medio indica mitad, es un adjetivo. Día, un nombre. Yo aquí he puesto nombre más adjetivo, pero puede ser adjetivo más nombre. El orden no influye, o sea, os lo podéis encontrar de las dos maneras. Otra, bajamar. Baja también es un adjetivo y mar es un nombre, pues unido nos da bajamar, que es una palabra compuesta. ¿Qué más nos podemos encontrar? Dos adjetivos juntos. Ejemplos, altibajo. Alti viene de alto y bajo no se modifica. O sordomudo. Sordo es un adjetivo, mudo es otro, pues juntamos y sordomudo. ¿Qué más? Verbo más verbo. Por ejemplo, hazme reír. Haz viene del verbo hacer. Si os fijáis aquí es un poco extraño porque dice hazme, o se utiliza como el pronombre, ¿no? Hazme reír, ¿vale? Pero bueno, lo consideraremos que está formada por dos verbos, por el verbo hacer y por el verbo reír. Y va y ven. Va y ven, va del verbo ir y ven del verbo venir. También es otro caso en el que nos encontramos una i latina en medio que sirve para unir la palabra, pero no la vamos a poner por separado, la pondremos dentro de la palabra compuesta. Nombre más verbo. Por ejemplo, quitanieves, quita del verbo quitar y nieves. O
rompecabezas, rompe del verbo romper y cabezas. Hay muchísimos ejemplos más, muchísimos más. Yo os he puesto aquí lo que es más común a la hora de formar palabras compuestas y 2 ejemplos de cada, pero hay muchísimos más. De hecho, si sabéis más, a través de nuestra página web, unprofesor.com, también me los podéis decir y así pues todos aprenderemos muchas más palabras compuestas. ¿Qué más nos podemos encontrar a la hora de hacer palabras compuestas? Pues también nos encontraremos que los números ordinales y los números cardinales se forman, son palabras compuestas y se forman por 2 palabras simples. Números ordinales. Si no recordáis qué eran los números ordinales, podéis ver el vídeo de números ordinales que hice en matemáticas hace tiempo. Ahora os pondré aquí y os saldrá el link para que podáis verlo. Números ordinales, recordad que son los que expresan un orden. Por ejemplo, podríamos decir 13º. Lo escribo aquí. 13º. Bien, pues si os fijáis, esta palabra no es más que la composición de la unión de 2 palabras sencillas. Por un lado décimo y por el otro lado tercero. Y unido forma esta palabra compuesta. O undécimo. También, un décimo está formado por un lado por un, que viene de 1, y décimo. ¿Qué más nos podemos encontrar en cuanto a palabras compuestas? Los números cardinales. Los números cardinales son los números los normales y corrientes. Por ejemplo, 16. 16 está formado por 10 y 6. Y si os fijáis, en medio también está la I, que hace de unión. ¿Vale? La I en realidad es una conjunción, así que hay algunas de las palabras compuestas que no están formadas por 2 palabras simples, sino están formadas por 3, como este ejemplo. 10, una, y la conjunción, y 6, otra. O sea que son 3 palabras que unidas forman una palabra compuesta. No sé, otra, por ejemplo, 22. 22, 20 y, que es la conjunción, y 2, que sería otra palabra. Y bueno, y así os lo podéis encontrar con un montón de números cardinales y ordinales más. Bueno, pues esto era lo que os quería explicar en el vídeo de hoy, que entendierais que era una palabra compuesta y cómo se formaban. Y si tenéis alguna duda sobre esto, me podéis preguntar lo que queráis a través de nuestra página web, unprofesor.com. Y además, si queréis practicar con muchos más ejemplos de palabras compuestas, también en la web os he dejado un PDF con ejercicios imprimibles donde pues podréis seguir practicando con esto. Y además tenéis las soluciones para que os lo podáis corregir vosotros mismos. Espero que os haya servido la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Listo, chicos, entonces espero el video haya sido también de utilidad para reforzar y recordar diferentes palabras. Listo, Felipe. Entonces quiero escucharte. ¿Tienes alguna duda sobre el tema? Felipe no está presente. Listo, entonces vamos a continuar con la explicación de la guía de trabajo. Recordemos que el tema de hoy, como lo mencioné al principio, es como un recordé de temas que ya hemos visto anteriormente. Recordemos que las palabras compuestas, como lo veíamos en los ejemplos, en la explicación del video, es la unión de 2 palabras que forman una nueva. Esa es una palabra compuesta. Entonces, ejemplo acá, saca, corcho. Y al unirla va a crear una nueva palabra. Esa es como tal la escritura de las palabras compuestas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Al momento de tildarlas, si son esdrújulas, si son graves, si son sobresdrújulas. ¿Listo? Eso es importante. Vamos a iniciar con la explicación de la guía de trabajo de hoy, tema 12. Entonces, ahí recordemos que siempre en plataforma está asignado un video, debemos observarlo y en base a ello vamos a contestar qué son palabras compuestas y vamos a mencionar 5 ejemplos. Los ejemplos que se deben hacer deben ser igual a los que están en la parte de arriba. Entonces ponemos ejemplo saca más corchos igual saca corchos.
y así sucesivamente vamos a hacer los 5 ejemplos, ¿listo? En el centro de actividades, entonces como recordemos que estamos en la asignatura de español, es importante tener buena lectura, ¿cierto? Entonces vamos a subrayar las ideas principales de un color y las ideas secundarias de otro color. ¿Listo? La idea es que se haga la lectura completa de lo que están mostrando ahí. ¿Listo? Entonces el primer punto es leer, subrayar ideas y el segundo punto debemos buscar el significado de estas palabras y escribirlos acá en los cuadrículas según corresponde. En el punto 3 debemos leer el texto y vamos a subrayar las palabras que están compuestas. Las subrayamos y luego debemos buscar el significado de las palabras. ¿Listo? Eso sí debemos anexar en un pedacito de hojita porque no observo acá el renglón. Entonces recordemos, acá en este texto se subrayan las palabras compuestas y luego se busca su significado. En el punto número 4 es completar el crucigrama. Entonces lo completan, recuerden que hay algunos utensilios que van vertical, otros que son horizontales y todos son palabras compuestas para realizar el cuestionario. ¿Listo? El crucigrama. Aquí en esta última actividad debemos clasificarlas según corresponde. Entonces vamos a clasificar las palabras simples y ya acá ya cuando es compuesta. Entonces, ejemplo de ello sería súper y acá supermercado. Es buscar palabras simples y compuestas y la ubicamos en las columnas. En el sexto punto debemos unir las palabras y formar palabras compuestas y luego de unirlas acá con diferentes colores, las vamos a escribir acá en orden. En el punto 7, entonces debemos recordar lo que yo explicaba de la acentuación y ver por qué estas tienen tilde y por qué no tienen tilde. Entonces recuerden que ahí es importante mencionar si son esdrújulas, si son graves, si son sobresdrújulas, ¿listo? Entonces acá deben mencionar por qué esa tiene tilde. Y esa es como tal nuestra guía de trabajo. Como le mencionaba al principio, es un tema bastante sencillo, ya que es un tema que vemos como en recorderis de temas anteriores. Aquí en esta ficha de lectura, yo ahorita voy a enviar un microcuento, entonces deben observarlo, escucharlo y completar esta ficha de lectura en base a lo que yo les voy a enviar. ¿Listo? Felipe, ¿alguna duda, por favor? No, señora. Listo, entonces yo ahorita te voy a enviar un audiolibro muy cortico y es para que completes esta ficha de lectura con esa información. ¿Listo? Bueno, sí, señora. Listo, entonces no sé si tengas alguna duda, alguna inquietud para que puedas proceder a seguir con tu guía de trabajo.